Queridos hermanos en Cristo, en los corazones de Jesús y de María, porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 20. Vamos a tratar en este día la virtud cardinal de la justicia. El otro día tratamos la virtud cardinal de la prudencia y hoy la segunda virtud. La palabra nos habla, el Evangelio de San Mateo en concreto, de los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados, de los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Vamos a ver lo que es la virtud de la justicia. Recordamos lo que decía el compendio del Catecismo de la Iglesia sobre las virtudes humanas. Son perfecciones habituales y estables del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta en conformidad con la razón y con la fe. Tenemos que intentar cada día vivir en la virtud. Lo contrario es dejarnos arrastrar por el vicio que domina nuestros actos, desordena nuestras pasiones y nos guía conforme a sentimientos o pasiones o estados de ánimo, y eso no debe ser la actitud del cristiano. Estas virtudes humanas, adquiridas y fortalecidas por medio de actos moralmente buenos y reiterados, hacer el bien continuamente, habitualmente, son purificadas y elevadas por la gracia divina. Necesitamos de la gracia de Dios para que esas virtudes alcancen su perfección. Por nuestras fuerzas es imposible. Lo dice el Señor: sin mí no podéis hacer nada. Dice el número 381 del compendio, ¿qué es la justicia? La justicia consiste en la constante y firme voluntad de dar a los demás lo que les es debido. La justicia para con Dios se llama virtud de la religión. Dar a los demás lo que es debido, constante y firmemente, diariamente. Buscar esa justicia y dar a Dios lo que es de Dios se llama virtud de la religión. ¿Qué nos decía el Papa Francisco en la audiencia general del 3 de febrero del año 2016? La Sagrada Escritura, dice el Papa, nos presenta a Dios como misericordia infinita, pero también como justicia perfecta. ¿Cómo conciliar las dos cosas?, dice el Papa. ¿Cómo se articula la realidad de la misericordia con las exigencias de la justicia? Lo va a explicar. Si pensamos en la administración legal de la justicia, vemos que ahí quien se considera víctima de un abuso se dirige al juicio en el tribunal y pide que se haga justicia. Se trata de una justicia retributiva que inflige una pena al culpable según el principio de que a cada uno se le debe dar según le es debido. Como dice el libro de los Proverbios, quien obra rectamente va derecho a la vida, quien va tras la maldad camina hacia la muerte. El camino del bien, la vida; el camino del mal, la muerte. También Jesús habla de ello en la parábola de la viuda, que iba continuamente al juez y le pedía: hazme justicia frente a mi adversario. Este camino, dice el Papa, sin embargo, lleva aún a la verdadera justicia, porque en realidad no vence al mal, sino que simplemente contiene el mal. En cambio, solo respondiendo a ello con el bien es como el mal puede ser realmente vencido. Aquí introducimos un matiz. La justicia no es solo dar un mal por un mal, es la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, sino un bien por el mal que me han hecho, sin dejar por ello de reclamar la justicia. Si ha cometido un delito, pues tendrá que ser juzgado por ese delito, pero en mi corazón hay lo que se llama el perdón, la misericordia que va más allá de la justicia. He aquí, dice el Papa Francisco, otro modo de hacer justicia que la Biblia nos presenta como camino principal para recorrer. Se trata de un procedimiento que evita el recurso al tribunal y prevé que la víctima se dirija directamente al culpable para invitarlo a la conversión, ayudando a entender que está haciendo el mal, apelando a su conciencia. De este modo, finalmente arrepentido y reconociendo el propio error,
Él puede abrirse al perdón que la parte ofendida le está ofreciendo. Y esto es bello. Enseguida, después de la persuasión de lo que está mal, el corazón se abre al perdón que se le ofrece. Este es el modo de resolver los contrastes dentro de las familias, en las relaciones entre esposos o entre padres e hijos, donde el ofendido ama al culpable y quiere salvar la relación que lo une a otro. No cortéis esa conexión. Nuestra justicia tiene que ser distinta. Apelamos a la conciencia del que me ha hecho mal para su conversión. No queda en nuestro corazón ningún mal deseo hacia él. Pero claro, queremos hacer eso para su conversión. Si él no se convierte, si él no cambia de actitud, no podemos hacer más. Somos seres libres. Pero de mi parte, de la parte de un cristiano, tiene que estar siempre la actitud del perdón, de sí, justicia, que se arrepienta, pero justicia para que se arrepienta, justicia para que se convierta y trate de evitar el mal que ha hecho. Dice el Papa, este es el corazón de Dios, un corazón de padre que ama y quiere que sus hijos vivan el bien y la justicia y por ello vivan en plenitud y sean felices. Un corazón de padre que va más allá de nuestro pequeño concepto de justicia para abrirnos los horizontes inconmensurables de su misericordia. Y habla el Papa en concreto de la confesión. Quizá, dice, precisamente es un corazón de padre el que nosotros queremos encontrar cuando vamos al confesionario. Quizá nos dirá algo para hacernos entender mejor el mal, pero en el confesionario todos vamos a encontrar un padre que nos ayuda a cambiar de vida, un padre que nos da la fuerza para seguir adelante, un padre que nos perdona en el nombre de Dios. Y por eso ser confesores es una responsabilidad muy grande, porque ese hijo, esa hija que viene a ti busca solamente encontrar un padre. Y tú, sacerdote, que estás ahí en el confesionario, tú estás ahí en el lugar del Padre que hace justicia con su misericordia. Qué bonita expresión. La confesión, Dios hace justicia con su misericordia. Podía rechazarnos, podía juzgarnos, pero cuando yo voy arrepentido, con el corazón contrito, con deseo de cambiar, el Señor aplica su misericordia, hace justicia con su misericordia. ¿Qué nos dicen los santos sobre la virtud de la justicia? Dice Santo Tomás, la justicia es el hábito según el cual uno, con constante y perpetua voluntad, da a cada cual su derecho. Esta es la justicia, una definición muy semejante a la que nos da el compendio del Catecismo. Sigue diciendo el Papa Francisco, San José María Escrivá en este caso, en Amigos de Dios, únicamente con la justicia no resolveréis nunca los grandes problemas de la humanidad. Cuando se hace justicia a secas, no os extrañéis si la gente se queda herida. Pide mucho más la dignidad del hombre, que es hijo de Dios. La caridad ha de ir dentro y al lado, porque lo dulcifica todo, lo deifica, Dios es amor. Es decir, la ley del talión ya no es cristiana. Sería para un tiempo, con una mentalidad, con una ausencia de la gracia de Dios que vino a traernos Jesucristo al hacerse hombre. Pero ahora la caridad debe acompañar a la justicia. Dice San Juan Pablo II, por ejemplo, Cristo nos ha dejado el mandamiento del amor al prójimo. En este mandamiento se encierra todo lo que concierne a la justicia. No puede haber amor sin justicia. Miren cómo lo matiza, Cómo lo matiza. El amor desborda la justicia, pero al mismo tiempo encuentra su verificación en la justicia. Hasta el padre y la madre, cuando aman al propio hijo, deben ser justos con él. Si vacila la justicia, también el amor corre peligro. ¿Cómo hemos de comprender esta realidad? Luego lo dirá también Santo Tomás, lo veremos, como la justicia sin misericordia es crueldad, pero la misericordia sin justicia se convierte en libertinaje, es demoledora. Esa misericordia sin justicia es un libertinaje. Por eso dice el Papa que si vacila la justicia, también el amor corre peligro. Misericordia y justicia, caridad
y que se realice en ese acto que ha sido injusto una corrección. Una cosa no quita la otra. Nos dice, hay muchos textos de los santos. Por ejemplo, si encuentro el de Santo Tomás, dice, la justicia y la misericordia están tan unidas que la una sostiene a la otra. La justicia sin misericordia es crueldad y la misericordia sin justicia es ruina y destrucción. La justicia no puede ir sola nunca, como las virtudes nunca van solas, se acompañan unas a otras. ¿Qué nos dicen los mensajes de Prado Nuevo acerca de esta justicia y de esta misericordia? Son muy extensos y hay que comprenderlo en este sentido que hemos visto de la palabra, del magisterio y de los santos y el Papa. Dice el Señor el 20 de noviembre del año 1981, aquí me tienes, hija mía, como tu padre que soy, para ayudarte a soportar esos sufrimientos. Ofrécelo, hija mía, por la conversión de los pecadores, porque cada día son peor. Escucha bien lo que te digo, hija mía, y comunícaselo a todo el mundo. Como no cambien y sigan abusando de mi misericordia, el mundo se verá envuelto en una gran guerra. El Papa Francisco hablaba de una tercera guerra mundial por partes. Es una guerra a lo mejor no declarada, pero real, por la falta de conversión. Serán destruidas varias naciones, habrá muchas muertes, caerán nubes de fuego que abrasarán la tierra. Todo esto será lo más horrible que se ha conocido en la humanidad. Diles a todos que no hacen caso de los mensajes de mi madre ni de sus súplicas, pero que sepan todos que el castigo está muy cerca, año 81, han pasado ya casi 40 años. Todas estas expresiones hay que entenderlas siempre a un nivel condicional. Si aumenta la oración, la penitencia, la conversión, los castigos se aplacan o se posponen incluso. Que sepan todos también que es mi madre la que está sujetando ese castigo con sus lágrimas, con sus dolores, todo lo que está sufriendo por todos sus hijos, dando avisos, porque no quiere que se condenen, pero no le hacen caso. Como la Virgen quiere la salvación de todos. Dios quiere que todo el mundo se salve y llegue al conocimiento de la verdad, pero está en nuestra libertad el querer salvarnos o no. Dios no nos va a obligar a salvarnos. Si yo no quiero misericordia, tendré que recibir justicia. Dios, como dirá aquí un mensaje, es el tiempo de la misericordia y es el tiempo de acogernos al perdón, de acogernos a la bondad. Si no me acojo a ese perdón, luego me tendré que acoger a la justicia. Dios, que es bueno y me ama, me da miles de oportunidades. En mí está el aceptarlas o el rechazarlas. Dice otro de los mensajes, fíjense, este mismo mensaje, el 20 de noviembre del año 1981, dice la Virgen en ese mismo mensaje, hija mía, aquí me tienes para consolarte, aquí me tienes, estaré hasta el último instante contigo, hija mía. Ofrece esos dolores por todos mis hijos, por todos los pecadores. Muchos de ellos no han conocido a mi hijo, hija mía, no tienen culpa de estar materialmente en pecado mortal. Fíjense qué frase más delicada, que esto trajo mucha controversia. Estando materialmente en pecado mortal, por la ignorancia no tienen culpa. Qué bueno es Dios, que al que no le conoce, porque dice, no han tenido quien los enseñe, pide por ellos, como yo suplico a mi hijo. Al que no le conoce, porque no ha tenido quien le enseñe, el Señor le aplica la misma medida que a nosotros que le conocemos. Entonces es mejor no conocerle y vivir en pecado. No, hombre, es mejor vivir en gracia, es mejor conocer a Dios, es mejor conocer al amor, es mejor saber que su misericordia se aplica sobre nosotros cada vez que nos acercamos a pedir perdón. Es mejor esto que la ignorancia. La ignorancia, vives en un estado pues de desconocimiento de Dios y por tanto desconocimiento real del amor, aunque Dios tiene formas de darse a conocer. Sí, hija mía, sigue diciendo la Virgen, tú no sabes cuántas almas están subiendo al cielo. Por medio de vuestras oraciones están subiendo en tropel luminoso, en bandas luminosas al cielo. Esto me causa mucha alegría, a pesar de que tengo mucha tristeza, porque hay muchos pecadores que no quieren salvarse.
Misericordia y justicia. Hoy se oye decir, no, estamos todos salvados. Bueno, Dios mereció en su pasión, muerte y resurrección la salvación para toda la humanidad, pero yo tengo que acogerme a esa salvación obtenida por Cristo a través del camino de la misericordia, porque si no me tendría que acoger a la salvación obtenida por Cristo a través del camino de la justicia, y el que no quiera salvarse no se va a salvar, y el que se empeñe en condenarse se condena. Dios no te obliga a amarle, te ha dado libertad. No me puede obligar a mí a amarle. Me da la libertad para amarle o rechazarle. Y en ese amor o en ese rechazo está mi salvación o mi condenación. Sigue diciendo en este mensaje, sufrid, hijos míos, que vale la pena sufrir para alcanzar todo esto, la felicidad eterna. Sé humilde, hija mía. Ya sabes que la humildad es la base principal de todo, y la soberbia es la que condena a todos los humanos, pues el infierno está lleno de soberbios y Satanás ha formado su ejército con la soberbia que se opone a la gracia, que no quiere recibir la gracia, que prescinde de la gracia que Dios derrama cada día sobre cada uno de nosotros. Decía la Virgen en otro mensaje, el 1 de junio del año 1985, hija mía, reza y haz de rezar. Esta recomendación, hija mía, es muy importante, de que reces y hagas a los seres humanos rezar. La humanidad, hija mía, ha perdido la fe. Refugiaos en mi protección y yo os protegeré. La Virgen María. Seréis protegidos, hijos míos, por mi inmaculado corazón. Yo soy Madre de la gracia, del amor y de la misericordia. Qué bonita, Madre de misericordia, la nueva letanía que ha introducido el Papa Francisco. Id a mi corazón, que Él os refugiará, hijos míos. Como la misericordia está presente en todos los mensajes, pero también hay que decir la verdad de la justicia. La justicia de Dios Padre gravita sobre la tierra, hijos míos. Los hombres serán lavados de su propio pecado y en su propia sangre. Han abandonado los hombres, como en tiempos del diluvio, el camino del cielo y han introducido en sus corazones el espíritu de Satán, hijos míos. La justicia de Dios Padre gravita sobre la tierra, está gravitando sobre la tierra. Los hombres con sus crímenes atroces, con sus pecados de impureza, son lavados, hijos míos, de su propio pecado con su propia sangre. Por eso la justicia de Dios permite, hijos míos, crímenes atroces, grandes tempestades, grandes terremotos, grandes catástrofes sobre la tierra, porque el pecado de los hombres ha traspasado la bóveda del cielo. Por eso os pido, hijos míos, sacrificio y penitencia. El sacrificio y la penitencia podrá salvar a muchas almas. Dios es tan bueno que cuando el hombre no se convierte, envía estas pruebas, estas purificaciones, para ver si nos convertimos. Él quiere que nos salvemos, Él quiere que alcancemos el cielo. Es como un padre bueno que corrige a su hijo, que corrige a su hija, porque le ama, le corrige, lo que decía el Papa San Juan Pablo II. La misericordia sin justicia o el amor sin justicia corre el peligro de desvirtuarse. Y Dios, porque me ama, me corrige. Y Dios, porque me ama, me purifica. Y a veces Dios permite grandes cruces. ¿Con qué fin? Con la salvación de mi alma. Esto no es fácil de entender, pero es así. Lo que estamos viviendo es una purificación de la tierra. Sea quien sea el origen del COVID, el que sea, es permitido por Dios. Y se vale Dios de ello para una purificación, para una depuración de nuestros pecados. Y aún así, pues no sé si escarmentaremos o no, pero por encima del ser humano está Dios, que no se mueve una hoja sin que Él lo permita. Por eso dice grandes catástrofes, grandes calamidades, como una purificación de la justicia de Dios para que la misericordia de Dios nos salve. Decía la Virgen el 3 de agosto del año 1985, vengo derramando amor y misericordia. Di a los hombres, hija mía, que todavía es hora de la misericordia, que no ha llegado la justicia todavía, que mi corazón está aquí derramando gracias para todos ellos, hija mía, que no rechacen las gracias,
que mi corazón inmaculado esté intercediendo a Dios Padre por todos mis hijos, hija mía, y todo aquel que tengan devoción a este inmaculado corazón, le prometo que lo salvaré, hija mía. Imploraré a mi hijo para que mi hijo pida al Padre. Sí, hija mía, mi hijo me manda a muchos lugares del mundo para dar avisos, pero qué ingratos, hija mía, cierran sus oídos a mis llamadas. Y decía otro mensaje, y vamos terminando, del 5 de abril del año 1986. Fíjense qué bonito, ¿eh? Mi hijo no hace justicia sobre el globo terrestre si no es obligado por las almas. Si yo me arrepiento, pido perdón, el Señor sí me purificará la culpa de mi pecado o la pena que contraigo con mi pecado, pero quedó perdonado. Primero derrama gracias, amor, misericordia. Y si estas almas rechazan esas gracias y ese amor, mi hijo con la espada de la justicia hará justicia sobre la tierra. Como Dios derrama amor, misericordia, la paciencia. Y Dios, decía Luz Amparo, si hubiera que hacer un monumento a Dios, habría que hacerle monumento a la paciencia. ¿Qué paciencia tiene conmigo? ¿Cuántas veces me ha perdonado? Pero si yo rechazo la gracia y el perdón, entonces aplica su justicia sobre mí. Y finalmente, cómo comportarnos nosotros, los cristianos, cuando tenemos persecución o tenemos pruebas o calumnias. Aquí lo dice: hijos míos, el mal que habéis cometido es el de hacer el bien a los demás. Por eso sois perseguidos y seguiréis siendo perseguidos, hijos míos. Los hijos de las tinieblas no permiten que los hombres amen, porque ellos no pueden amar. El hijo de la tiniebla no ama y le molesta que otro ame y le molesta que otro haga el bien. Están ciegos, y el que está ciego no permanece en la luz ni en el amor. Vosotros, hijos míos, obrad con justicia, que obrando con justicia estaréis en el camino de Dios. Defendeos, hijos míos, ante el ataque que sufre la Iglesia, que sufre la religión. ¿Qué hay que hacer? Defendeos, hijos míos, pero con justicia santa, pues el que está en la justicia ha nacido de Dios, y el que no obra con justicia es el hijo del mal. Quieren hacer desaparecer todo principio religioso y todo amor hacia los hermanos. Ven cómo necesitamos esa defensa en justicia y en verdad, porque la forma de que en este mundo haya paz es unirnos a Dios, alabar, bendecir y glorificar a Dios. Y esa alabanza, esa bendición y esa glorificación de Dios revierte en gracias para nuestros corazones, para obrar con justicia y con misericordia. Con justicia cuando hay un ataque fuerte contra la religión, contra la fe. Justicia santa, defendiendo la verdad del Evangelio, defendiendo los principios católicos, defendiendo al desvalido, defendiendo ante estos ataques que a veces sufre la Iglesia. Hay que defenderse con justicia santa, porque quieren hacer, lo vemos muchos gobernantes, como quieren hacer desaparecer todo principio religioso, toda presencia de Dios en la sociedad. Dicen que eso es de tu conciencia. ¿Cómo que de mi conciencia? Es un principio básico de la humanidad, el respeto a Dios, el amor a Dios, la adoración a Dios. El demonio quiere hacer desaparecer a través de sus secuaces y de todos aquellos que socapa de una ética sin Dios, que al final es una ética diabólica, podamos vivir tranquilamente. Y estamos comprobando como sin Dios la sociedad es un caos, es una falta de valores, de principios. Si te defienden la vida de no sé qué animal y luego te defienden matar a un ser humano en su vientre o matar a un ser humano al final de su vida. Los mismos que defienden la vida de un animalito, que por qué hay que hacer daño a los animalitos, o de un lince que no sé qué está en peligro de extinción, que hay que proteger al lince. Pero lo mismo que protegemos al lince o a la ballena, no hay que proteger la vida del no nacido o del que está débil al final de su vida. Esas son las contradicciones de aquellos que viven sin Dios. No hay un valor moral, no hay un principio moral. Y esto hay que defenderlo con humildad, con justicia santa y con la verdad. Que la Virgen Santísima, la Madre de Dios, nuestra Madre, nos conceda la gracia de ser justos según hemos explicado, defender la verdad para que haya paz en el mundo, defender el derecho de Dios a gobernar y a reinar en este mundo, porque si dejamos que Dios gobierne, gobernará el amor,
no como ahora que en muchos lugares gobierna el odio, la venganza, la injusticia, el ataque a los más pobres, a los más débiles. Que María Santísima, Madre de amor y Madre de misericordia, infunda en nuestros corazones esos sentimientos de justicia misericordiosa y de misericordia justa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.